Hola, buen día a todos. Esto es Voces del Español y el día de hoy vamos a hablar sobre las formas de tratamiento en nuestra lengua. Muchos de ustedes seguramente se han enfrentado a la circunstancia de hacerse esta pregunta. ¿Le hablo de tú o de usted a una determinada persona? Sobre todo si ustedes son mexicanos o si conocen la variante mexicana del español. Esa será la pregunta que se hagan. Después vamos a hablar por qué, si ustedes son de otra parte del mundo hispanohablante, la pregunta que se harían sería distinta. Pero para empezar entonces, le voy a preguntar aquí a mi colega Salvador, por ejemplo, con el que normalmente me tuteo, nos hablamos de tú. Salvador, tú, ¿a quiénes le hablas de usted y a quiénes le hablas de tú? Bueno, le hablo de usted a personas que acabo de conocer, que me acaban de presentar, personas que tienen alguna jerarquía, algún título, personas que son mis jefes y algunos amigos. ¿Amigos también les hablas de usted? Algunos amigos también. ¿Y por qué, Salvador? No sé, no sé si es costumbre o si es, no sé por ¿Son qué, amigos de pero tu misma edad? sí, ¿Y los conociste en qué contexto? desde niños los conocí. O sea, son personas que he tratado desde siempre y siempre les he hablado de usted. Bien, pues esto es muy interesante, Salvador, porque cuando le preguntemos a una persona esta misma pregunta, aunque seamos todos mexicanos, por ejemplo, la variación es inmensa. O sea, cada persona toma decisiones de acuerdo a muchas circunstancias. Puede ser la edad de la persona a la que nos dirigimos, puede ser si la acabamos de conocer o no, puede ser, como ya bien mencionaste, la jerarquía de la persona, si es una persona más o menos de tu misma, que tiene el mismo tipo de trabajo que tú o tu misma edad o la conociste en una situación como en una fiesta, y puede ser que quieras hablarle de usted a una persona que tiene otro rango, por ejemplo, tu jefe, ¿no? Yo en México a mi jefe nunca le hablaría de tú, ¿no? Siempre de usted. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos es distinto. Quizá porque en el contexto estadounidense, en el inglés no se hace la diferencia. En el pronombre you del inglés no marcamos tú o usted, no es formal o informal, es you para todos. Y entonces da la impresión de que aquí es como más democrático, vamos a decir, la forma de tratamiento con la gente. Entonces aquí me llego a sentir un poco rara hablándole de usted a la gente, y entonces, por ejemplo, aquí mi jefe y yo nos tuteamos, pero posiblemente si nos hubiéramos conocido en México, la relación habría sido distinta y habría sido de usted. Entonces también tiene que ver geográficamente en dónde estamos localizados y cuáles son los usos y costumbres. En España, por ejemplo, tienen también el tú y el usted, pero el usted es mucho más restringido que en México. O sea, en México tenemos toda una variedad de contextos donde esperamos el usted, y en España en general, por lo que he podido ver, se prefiere el tú casi para todo, y el usted está reservado nada más a cosas muy específicas, como decía Salvador, si es una persona con un rango particular, un cónsul, un embajador, pues nunca le vamos a hablar de tú. Aquí la cónsul de México en Chicago, yo nunca le he hablado ni le hablaré de tú, aunque sea de mi edad o más joven que yo, creo que es más joven. Y aunque estemos en el contexto estadounidense en el que se utiliza con mucha más familiaridad el tú, o sea, hay ciertos criterios que yo no estaría dispuesta a negociar como ese, como mexicana, ¿no? Sin embargo, bueno, en México es distinto. Yo en México esperaría, si voy a un banco, que la persona que me atienda me hable de usted, o en un restaurante yo esperaría que me hable de usted, el mesero, por ejemplo. Uh, y sin embargo, estas cosas no las puedo dar por sentadas. Yo he querido con mis estudiantes de español
los extranjeros que están aprendiendo español en México, decirles, no, mira, en este contexto, en un banco, en un restaurante, pues la gente se habla de usted cuando se trata de servicios. Y sin embargo, ahora me ha tocado que voy al banco en México, me atiende una cajera de alrededor de 20 años y cuando me devuelve mi comprobante, me dice, aquí está tu comprobante, y me habló de tú. A mí me sorprendió, pero me hizo pensar, bueno, a ver, yo ya tengo casi 50 años, pues quizá las nuevas generaciones están generalizando mucho más el uso de tú de lo que yo lo habría hecho cuando tenía esa edad. Entonces, bueno, no podemos dar estas cosas por sentado. Y mucho más cuando nos movemos de un país a otro. Entonces, ya mencionamos si cambiamos de un contexto como México o los Estados Unidos, pero, por ejemplo, una anécdota que les platico de una profesora que entrevistamos aquí en Voces del Español hace tiempo, la doctora Concepción Compani, una lingüista, nos contó que fue a Uruguay a un viaje de trabajo, estaba con una colega trabajando algunas cosas, fueron a un restaurante a comer y el mesero llegó y le preguntó a la doctora Compani, ¿qué vas a querer de comer? ¿Qué te traigo? ¿Qué vas a ordenar? Y cuando el mesero se va, ella le comenta a su colega, oye, ¿qué pasa con el mesero? ¿Por qué me está hablando de tú? ¿No? Y ella le dice, bueno, pues, ¿qué esperabas? ¿No? Y ella le dice, bueno, pues esperaba que me hablara de usted. Y ella le dijo, no, pues hablarte de usted aquí habría sido ofensivo, sería casi como decirte vieja decrépita, ¿no? Y entonces ella se sorprendió y le dijo, bueno, pero no te ofendas, que tampoco es que te hablo de vos, ¿no? Entonces todos sabemos, pues en Argentina, en Uruguay, en lugar de tú, el tú mexicano, ellos utilizan el vos. Pero lo que nos da a entender esta anécdota es que el tú es perfectamente aceptable de un mesero a un cliente, también es aceptable de quizá entre colegas, pero el vos no. El vos sí ya en algunos países está reservado a una mayor intimidad que la del tú. En otros países no. O sea, esa circunstancia en este contexto en Uruguay. Pero quizás en Argentina funciona diferente, en Centroamérica, en otros países. Hay una diversidad realmente increíble en esto de las formas de tratamiento. Por ejemplo, les voy a poner un contexto distinto. Vámonos a Costa Rica. Este es Centroamérica. Y voy a leerles un diálogo que está tomado de este libro que se llama Pragmática del Español. Este libro lo presentamos en UNAM Chicago en épocas recientes. Y es un libro escrito por un lingüista de origen mexicano que trabaja en la Universidad de Indiana, aquí en los Estados Unidos, donde documenta formas de hablar del español en diferentes partes del mundo hispanohablante. Y uno de los temas que aborda es este de las formas de tratamiento y los contextos en los que utilizamos tú, usted, vos, ustedes, vosotros, porque es amplia la variedad de formas de tratamiento. Y aquí tenemos un diálogo que les voy a leer para que realmente sientan lo diferente que puede ser estas formas de tratamiento en un lugar como Costa Rica. Es un diálogo entre dos estudiantes universitarios, entonces jóvenes, situación informal, son Javier y Pedro. Javier le pide a Pedro sus apuntes de clase porque se ha perdido algunas clases y quiere ponerse al día con sus estudios, ¿no? Entonces Pedro le dice, papá, hace mucho tiempo que no lo veía por esta clase. Hace tiempo que no lo veía, le está diciendo a su amigo, ¿no? Entonces le está hablando de usted, ¿se dan cuenta? Y el otro le contesta, pura vida, Pedro. Así se responden en Costa Rica, tienen esto de pura vida. ¿Y todo bien? Sí. Ah, Pedro, decime una cosa. Decime una cosa. ¿Vos crees que podás prestarme los apuntes de matemáticas? Se fijan, aquí ya le está hablando de vos. Es la misma persona, mismo contexto de familiaridad y todo, pero ahora le está hablando de vos. ¿Vos crees que podás prestarme los apuntes de matemáticas? ¿No ve que no pude asistir a la clase la semana pasada?
Y Pedro le dice, usted necesita los apuntes pronto. Sí, la verdad es que he estado ahí medio ocupadillo con otras cosas, entonces no he podido ir a clase. ¿No ha venido al curso? No, no he venido. ¿Y cuánto lleva faltando? Como 2 semanas. Ya, y lo que podemos hacer es que se los doy y usted le saca copia, ¿no? Entonces, se fijan, empezó la conversación, primero le habló de usted, después cambiaron al vos, después volvieron a cambiar al usted. Al final de la conversación, que no voy a terminar de leer completa porque está larga, pero ya al final le dice, nos veremos hasta el examen. Y Javier le dice, bien, si tenés un toquecillo, nos echamos un yodito. El toquecillo, explican aquí que quiere decir un tiempo libre. Si tenés un toquecillo, ya le vuelve a hablar de vos, nos echamos un yodito y el yodito es el café. De acuerdo, vámonos. Bueno, entonces, fíjense, aquí en este diálogo, no transcrito de una conversación real, no apareció para nada el tú, apareció el usted y el vos como formas de tratamiento de la intimidad. Entonces, si ustedes son mexicanos y en ciertos contextos esperan que les hablen de tú y luego dicen, bueno, quizá en Argentina no me hablen de tú, pero me hablarán de vos, pero no esperarían que 2 amigos se hablen de usted, pero como pueden ver, también existen contextos en el mundo hispanohablante donde nos podemos hablar de usted para la intimidad. En México, casi el usted está confinado a la formalidad, o sea, al contexto muy formal. Sin embargo, la doctora Compani nos hacía el apunte en una conferencia de que también hay ciertos contextos que no nos damos cuenta, pero que están allí, donde también usamos el usted de intimidad. En algunos estados de la República Mexicana, por ejemplo, entre hijos y padres se hablan de usted, y esto es un contexto familiar. También en algunas canciones, como esta canción de Usted es la culpable de todas mis angustias, y ese usted no es un usted formal de distancia o de respeto, sino de hecho de intimidad, porque le está hablando a la mujer a la que ama, ¿no? Entonces, bueno, esto para decirles que el panorama de las formas de tratamiento en el mundo hispanohablante es amplio, es diverso, es complejo. En España tienen el usted, en el plural tienen ustedes y vosotros, hasta ahorita solo habíamos hablado de tú, vos, usted, pero el ustedes y el vosotros es una complejidad adicional que existe en España. En América no, porque en América, en todo el continente, se utiliza ustedes y es informal o formal y no hay necesidad de hacer la diferencia. Sin embargo, en España, y no en toda España, pero en una buena parte de España, sí se diferencia entre el vosotros y el ustedes. Y el vosotros es el que se usa prácticamente para todo. Pero el ustedes se utiliza para los contextos ahí muy formales, ¿no? Entonces tenemos tú, vos, vosotros, usted y ustedes. Y no hay forma de explicar de forma unificada y sencilla qué quiere decir tú, qué quiere decir vos, qué quiere decir usted y en qué contexto se debe de utilizar. O sea, esto está sujeto a variación. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de la historia del español, cómo evolucionó y por qué llegamos a este punto de esta tremenda complejidad de las formas de tratamiento en español. Quédense con nosotros. SPR, su estación para escuchar noticias, 13 horas en París, música, puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado y mucho más. Bueno, gracias por quedarse con nosotros. Estamos hablando sobre las formas de tratamiento en el español actual. En la primera parte hablamos de los pronombres tú, vos, usted y de los pronombres del plural vosotros, ustedes. Y de
las diferencias dialectales que existen entre la forma de hablar el español en España y en el continente americano, pues también una gran variedad entre cómo se habla en México, en Centroamérica, en Sudamérica. En diferentes países tienen diferentes valores estos pronombres, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito de la historia para ver qué pasó, cómo fue que llegamos a este panorama tan complejo. Y para ello voy a hacer referencia a este libro que les recomiendo mucho a todos. El libro se llama Los 1001 años de la lengua española. Está escrito por un notabilísimo lingüista mexicano, ya fallecido, Antonio Alatorre. Y aquí pueden leer muchos temas muy interesantes de la historia del español, de cómo evolucionó desde el latín clásico hasta las lenguas romances y el español moderno, ¿verdad? Entonces, voy a leerles un poquito de dónde vienen estos pronombres. Nos dice, casi hacia el último capítulo del libro, Antonio Alatorre nos dice: merece atención especial el caso de los pronombres vos y vosotros. En latín clásico, vos significaba exclusivamente vosotros, o sea, era plural, igual que nos significaba nosotros, o sea, no existía la palabra vosotros ni nosotros, era vos y nos, ustedes, nosotros. Y para la segunda persona del singular, o sea, para el interlocutor, como yo ahorita que estoy hablando con Salvador, había solo el pronombre tú, ¿no? Entonces, solo existía el tuteo, no había manera de distinguir entre formal e informal. Igual que en inglés actual no hay sino el pronombre you, o sea, era igual en el latín clásico. Bueno, el tuteo valía tanto para el emperador como para el último esclavo. O sea, no hay diferencia en términos de formalidad. Ya en el latín tardío se sintió, por así decir, que el emperador o el papa pues valían muchas veces más que un individuo solo o común y corriente, ¿verdad? Y comenzó a aplicárseles protocolariamente el pronombre del plural vos, ¿no? Entonces, allí se empezó a hacer la diferencia como una forma de reverencialidad que no nos daba el tú. Dijeron, bueno, esta persona vale por varios, entonces vamos a hablarle como si, quien dice, le hablamos en plural, y le decimos vos. Bueno. Cuando nacieron las lenguas romances, los pronombres normales de segunda persona del singular eran ya dos. Entonces, tú para hablar con inferiores y con iguales, y vos para hablar con superiores, ¿no? O sea, al abusar de esta forma protocolaria del plural para una sola persona, aunque fuera de rango superior, bueno, pues ya se convirtió en un pronombre singular informal. Digo, formal por contraposición a tú. Entonces, tú para informal y vos para formal. Bueno. Entonces, el vos se utilizaba para hablar con los superiores, o sea, respetuosamente, y por el contexto se sabía si al decir hablo con vos significaba que hablo con una sola persona, o sea, mi interlocutor, o hablo con varias personas. Igual que en inglés, cuando decimos you en inglés, no sabemos si la persona que nos está escuchando es solo una o muchas, porque igual se dice you para ustedes o para tú, ¿verdad? Entonces, así ocurría también en el latín tardío, ¿no? Y solo cuando había peligro de ambigüedad, ¿no? Que se entiende por el contexto, pero a veces si hay una cuestión de ambigüedad, entonces decía, hablo con vos otros, o sea, con vos y ustedes son varios, ¿no? Estaba yo leyendo que en inglés ahora algunas personas, para hacer la diferencia entre el you singular y el you plural, a veces dicen cosas como you guys, ¿no? O you pals, o sea, alguna marca extra para desambiguar y decir, no me refiero a ti una persona, sino a ustedes varias personas. Entonces, you guys, si ocurriera en el inglés lo mismo que pasó en la historia del español, a lo mejor dentro de unos cuantos siglos, you guys va a ser el pronombre para, o una forma ahí de you guys, una forma de diferenciar el singular del plural, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nace esto del vos otros y del nos otros, porque
empezó a confundirse allí el asunto, ¿no? Entonces está por un lado el tema de si me dirijo a una persona o a varias, y también por otro lado el tema de la formalidad y la informalidad. Entonces, el vos empezó como formal, pero después ya en las lenguas romances sí se diferenció entre el tú formal, informal, y el vos formal de respeto. Pero como ustedes saben, ya después se distingue, el vos queda como singular ahora y el vosotros queda como plural, y ese vos queda ambiguo un tiempo, se empieza a utilizar como formal e informal, y después en algunas partes empieza a utilizarse como cuestión de familiaridad. Bueno, ¿y qué pasó con el usted? ¿De dónde viene el usted? Bueno, voy a regresar al libro de Félix Braz de Fer, que utilicé hace rato para leer el diálogo entre dos estudiantes, y nos dice, bueno, como el uso de vos se extendió al trato entre iguales y con inferiores, alrededor del siglo XV se introducen nuevas formas de trato formal como vuestra merced, ¿no? Entonces empezó a utilizar el vuestra merced, como ya el vos no era una cosa tan de formalidad y no era singular. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la forma singular de respeto ahora, ¿no? Utilizaron el vos en un tiempo como dijimos, para los emperadores, pero ahora ya no había. Entonces, bueno, ahora vuestra merced, vuestra señoría, vuestra excelencia, vuestra alteza. Entonces empezaron esas formas, ¿no? Y luego, pues, así si hiciéramos un fast forward de lo que pasó con la historia del español, la forma que más se utilizaba era vuestra merced, y después se convirtió en vuesa merced, vuesa arced, vuesanted, vuesasted, vuesate, vuesaced, vuacé, bucé, busted, o usted y usted finalmente en el español actual. Entonces, bueno, no estoy segura de haberlo pronunciado muy bien, pero es más o menos el camino que se ha documentado que recorrió desde vuestra merced hasta usted, pero el usted de allí viene, y entonces sí se especializó desde un principio vuestra merced, usted, como una forma de tratamiento formal. Entonces, de allí el vos, pues en el siglo XVI, como saben, pues ya no nada más se hablaba el español en España, sino que se trasplantó al continente americano, pues entonces eran diferentes momentos de la evolución del español. Entonces, en América también se documentan el tú, el vos, el vuestra merced, el usted, pero dependiendo de cada región, pues no había las comunicaciones tan inmediatas que hay ahora. Entonces, el desarrollo que haya seguido el español en México pues fue distinto del de Centroamérica, del de Sudamérica, y eso nos da una idea de por qué tenemos esta gran complejidad en la actualidad. Ahora, hay otros temas de complejidad que no quiero dejar de tocar para terminar este programa, que tienen que ver ya no solamente con la situación de formalidad e informalidad, sino con la situación del prestigio. Hemos hablado aquí en algunos programas que las variaciones dialectales en las lenguas siempre tienen este componente de si se siente que una variante tiene más prestigio que la otra, ¿no? Si algunas personas consideran que en España se habla mejor el español porque utilizan el vosotros y el ustedes, o si algunas personas consideran que se habla mejor en América. Y hay ahora sí que de los dos bandos, ¿no? Hay gente que le gusta más como es en España, que le gusta más como es en América, pero es tan compleja la situación que simplemente es diferente. Sin embargo, una cosa es que lo sea y otra cosa es cómo sus hablantes lo perciben. Entonces, por ejemplo, el voceo, el hablarle de vos a alguien, el usar vos en lugar de tú, en Argentina, en Uruguay, en Chile, es perfectamente aceptado, de prestigio, aparece en las gramáticas, se enseña en las escuelas. En otros países no. Por ejemplo, en Panamá está completamente desprestigiado el tema del vos. Y entonces, si alguien habla de vos, es como, no sé, como aquí en Estados Unidos, dijo aiga, ¿no? Que en la variante
mexicana del centro de México, está desprestigiado el aiga. Aquí en Estados Unidos no estoy segura que tanto, porque los hablantes de herencia lo utilizan mucho. Ya hemos hablado de que esto no es una cuestión de correcto o incorrecto desde el punto de vista estrictamente lingüístico, es simplemente una cuestión de prestigio que puede tener una justificación extralingüística, pero no lingüística. Entonces, igual el voceo, un argentino se siente orgulloso, un panameño se siente acomplejado. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, como lingüistas les vamos a decir, pues es tan legítima una como la otra, pero los hablantes siempre se las ingenian para hablar de prestigio y desprestigio, sea por el color de la piel, sea por si utilizamos aiga o haya o vos y vosotros, pero bueno, eso no es estrictamente lingüístico, es más bien sociológico, pero lo menciono porque es parte de la realidad de nuestra lengua. Entonces, el voceo, como les digo, en algunas regiones de Centroamérica desprestigiado, en algunas de Sudamérica de perfecto prestigio. Y otro tema que no deja de ser interesante es el tema del género. Entonces, ¿cómo es que hacemos diferencias en género? Claro que en el tú y en el usted no se sabe si le estoy hablando a un hombre o a una mujer. En el él y el ella sí. Y ahí le vamos a tener que dedicar otro programa porque el él, ella y con toda la diversidad de género que hay ahora, ya no saben cómo dirigirse a una persona que no se quiere definir ni como hombre ni como mujer. Y ella o ellas, o en fin, eso lo hablaremos en otro momento. Pero el tú y el usted podríamos decir, y el vos, que no tienen ese problema, pero fíjense que sí lo tienen. Por ejemplo, aquí estoy leyendo en el libro de Brasdefer sobre las zonas voceantes en América Central, o sea, donde se utiliza el vos, y dicen, por ejemplo, que en Guatemala entre hombres se usa vos. El tuteo se percibe como afeminado. O sea, imagínense, ¿no? Es como, bueno, yo me lo imagino en México. En México nos saludamos de beso. Bueno, al menos en el centro de México, en las situaciones que yo estoy acostumbrada, a las personas que yo les hablaría de tú, las saludaría de beso. Un beso nada más en la mejilla, porque en España ya saben que son dos. Entonces, toda la cuestión del saludo también está sujeta a enorme variación. Entonces, en México saludamos de beso de hombre a mujer y de mujer a mujer. Pero de hombre a hombre, no. Y se consideraría afeminado. Bueno, pero esto no lo vivimos en el tema de la lengua, de hablar de voz, porque en México sí hay voceo, en Chiapas, o sea, ya cerca de Guatemala hay voceo, pero son zonas muy restringidas y entonces no tenemos mucho conocimiento, mucha información al respecto en el centro de México. Pero como pueden ver aquí en Guatemala, está documentando Brasdefer, que entre hombres se usa vos y el tú sería así como que saludar de beso a otro hombre, ¿no? Entonces, bueno, las cuestiones de género son muy interesantes. También espero que en un programa próximo tener la oportunidad de prepararles el tema, porque también creo que es interesante con toda la realidad que se está viviendo de la apertura en términos de género. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Nos quedamos con el pronombre de segunda persona, singular, plural, yo, tú, usted, vosotros, ustedes, que como pueden ver, pues nadie tiene la última palabra. Hay una gran diversidad en este programa. Abrazamos la diversidad lingüística, la conocemos, la describimos, nos interesa. Y si a ustedes les interesa también, pues por supuesto, como ya saben, nos pueden llamar a este programa, nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas a través de nuestras páginas de Facebook, de Instagram, de Twitter y nuestras páginas web unamchicago.org o SpanishPublicRadio.org. Bueno, pues esto fue Voces del Español. Gracias, como siempre, a Salvador por estar aquí en la producción. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos en nuestro próximo programa. Tengan muy buen día.